Tal y como se los ofrecí la semana pasada, pues vamos a intentar continuar haciendo estos videos de docencia sobre el sistema penal acusatorio semanalmente en la medida de lo posible. Y hoy vamos a hablar sobre las medidas cautelares. Usualmente nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación de forma muy frecuente, por ejemplo, condenaron a 6 meses de prisión a ciudadano que atropelló a persona o que robó o algo por el estilo. ¿Y qué ocurre? Usualmente los medios de comunicación tienden a confundir el tema de las medidas cautelares con la sentencia o la pena que se impone a través de juicio oral. Cuando el Ministerio Público considera que tiene la cantidad de evidencia suficiente para decir que el hecho criminal sí existe y que probablemente existe vinculación entre usted y ese hecho criminal, es cuando el Ministerio Público decide imputar. Y en ese momento, el Ministerio Público, mediante una audiencia de control de medidas cautelares, es que realiza la solicitud formal para pedirle al juez de garantías que establezca una restricción correspondiente de acuerdo al tipo de delito del cual se esté dirimiendo. En este sentido, es importante que usted sepa que el Ministerio Público tiene que cumplir una serie de requisitos para poder solicitarle al juez de garantía la imposición de medidas cautelares. Y vamos a observar o vamos a analizar un poco cuáles son esos requisitos. En primer lugar, el Ministerio Público tiene que decirle al juez de que tiene elementos suficientes que le indican que el hecho delictivo sí se cometió y que usted es la persona que está vinculada a la comisión de ese hecho delictivo. En segundo lugar, el Ministerio Público también tiene que indicarle al juez de garantía cuál es el grado de responsabilidad que tiene usted con relación al hecho delictivo sobre el cual se está indicando que usted tiene responsabilidad y determinar también cuál es la gravedad de ese hecho delictivo. Y en tercer lugar, tiene que probarle al juez de que la afectación que le va a imponer a usted sobre esos derechos que le van a ser limitados es formalmente necesaria. ¿Qué significa esto? Que la medida cautelar que solicite el Ministerio Público debe ser proporcional, es decir, necesaria y acorde al tipo de delito del cual se le está señalando a usted responsabilidad. El Código Procesal Penal también establece excepciones sobre las cuales usted no puede ser objeto de medidas cautelares. Por ejemplo, cuando existen indicios de que el hecho sobre el cual usted ha sido señalado fue en legítima defensa. En ese sentido, usted no podrá ser objeto de ningún tipo de medida cautelar mientras dure la investigación. También es importante señalar que existe una lista de medidas cautelares que van desde las menos lesivas hasta la más grave, que es la detención preventiva que tanto aclama la población panameña. Sin embargo, esta medida es la última dentro de la carta de medidas cautelares por una razón. La libertad personal es un derecho que solamente puede ser limitado cuando existan razones suficientes y cuando exista la gravedad del delito que lo amerite. En otras palabras, el Ministerio Público tiene otras opciones antes de llegar a la detención preventiva como medida cautelar. Entre estas medidas podemos encontrar, por ejemplo, la obligación de presentarse periódicamente a las oficinas del Ministerio Público, la prohibición de salir de una circunscripción territorial, la prohibición de realizar algunas determinadas actividades, la obligación del abandono del domicilio cuando se trata sobre todo de delitos de violencia doméstica donde la víctima convive con su agresor, la prestación de una caución económica, la suspensión del ejercicio del cargo cuando el ejercicio de este cargo se vincula con el hecho delictivo cometido, la obligación de mantenerse en un domicilio determinado, es decir, la famosa prisión domiciliaria, y finalmente la detención preventiva, que sería cumplida en un centro de detención penitenciaria. La detención preventiva como medida cautelar debe cumplir con una serie de reglas que deberán ser debidamente sustentadas por parte del Ministerio Público para poder corroborar su exigencia y podrán ser controvertidas por parte de la defensa. Entre estas reglas tenemos, por ejemplo, el riesgo de fuga por parte del imputado, es decir, el no apego al proceso, el riesgo de que el imputado, estando libre, afecte los elementos probatorios, es decir,
pueda destruir las pruebas, el riesgo de que pueda constituirse el imputado en un peligro para la sociedad cuando se trate, por ejemplo, de delitos de pandillerismo y demás, o el riesgo de que el imputado pueda constituirse en un peligro también para con la víctima. Debemos estar claros de que en Panamá existe lo que se conoce como el plazo legal para la detención preventiva, la cual, según el Código Procesal Penal, indica que ésta no debe ser mayor de un año, y así se contempla tanto en el artículo 12 del Código Procesal Penal como en el artículo 238 del mismo. Sin embargo, cuando el Ministerio Público solicite que la causa se declare como compleja, es decir, que exista pluralidad de imputados o pluralidad de delitos, o la causa sea tal cual que la fase de investigación no sea suficiente con los 6 meses que otorga la ley, entonces esta detención preventiva, habiéndose declarado el caso como causa compleja, podrá extenderse hasta un máximo de 3 años. Fuera de este año de detención preventiva que establece el plazo legal, o de estos 3 años cuando se trate de causa compleja, no debería el imputado permanecer en el centro penitenciario si no se le ha hecho un juicio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el pasado, con el sistema penal inquisitivo, podía darse de que ante un juicio que demoraba 7 u 8 años para realizarse, ese imputado estaba cumpliendo una pena anticipada sin que se dirimiera sobre su responsabilidad penal, y muchas veces esa persona resultaba ser inocente, y cuando se determinaba en el juicio oral su responsabilidad, ya había pagado una pena siendo inocente. Por tanto, la ley establece un plazo de restricción con la mira a obligar al Estado a que cumpla con la justicia en plazo razonable, y sino que asuma la responsabilidad por no haber cumplido con realizar un juicio oral dentro del plazo legal determinado. Bueno amigos, espero que estos videos sirvan de docencia y que permitan esclarecer un poco las dudas sobre lo que es el sistema penal acusatorio, y de esta manera cualquier consulta que ustedes tengan puedan escribirme también a los correos que aparecen en pantalla, o a través de las redes sociales, o llámenos a los teléfonos que igualmente aparecerán en pantalla en unos momentos. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Saludos.